Estamos hoy aquí entre Almas y Letras, mi podcast, y después también lo subiremos como entrevista a mi canal de YouTube con Julio Ismael Schulsten. Espero haber pronunciado bien el Sí, apellido alemán. Eh, Me leí el libro de Julio Ismael, me ha parecido un libro muy, muy valiente y además tremendamente y altamente bien documentado la parte que tiene que ver también con la psicología. Eh, Me gustó mucho ya otra plática que tuvimos juntos hace unas semanas y pensé que para estas charlas con alma, ya sé que nos falta el cafetito, pero para las charlas con alma me apetecía mucho poder hablar contigo y intercambiar nuestras opiniones sobre nuestros libros. Por un lado, el tuyo de Yo Perdón, que es todo un ensayo y una historia sobre el perdón, una, una escritura que considero muy, muy valiente. Y por el otro lado, pues mi Cozy Crime de Anais y el enigma cabalista, que evidentemente no tiene aparentemente la densidad del yo perdón, que está más dentro de un ensayo sobre el perdón, pero sí que de alguna manera va sugiriendo muchas ideas de la psicología junguiana. ¿Vale? Me gustaría preguntarte si tú piensas de alguna manera como yo creo, que la escritura no solo cuenta historias, sino que también nos ayuda a ser un proceso sanador, que nos ayuda a entendernos y a escucharnos a nosotros mismos en las líneas que estamos plasmando en nuestro libro. ¿Qué opinas? claro que sí, Helen. Bueno, antes que nada, antes de responder a tu primera pregunta, agradecerte por esta entrevista, agradecernos ambos por atrevernos a hacer esta charla virtual que me encanta y bueno, comentar también a todos los que nos escuchan, que nos ven, que pues yo también, ¿no? Me leí tu libro, ¿no? Anaïs Stewart y El Enigma Cabalista, que al principio como lo ven, a mí me llamó muchísimo la atención porque, bueno, la casa principalmente se me hizo como muy interesante y después el café y el libro, ¿no? Del enigma. Y yo creo que esto les va a causar a todos los lectores esta pregunta, ¿no? Qué hay atrás de ese libro? Y como comentas tú, quiero agregar que, pues bueno, primero al principio era como entrar, hace mucho que no leo novelas y de hecho no soy un hombre de muchas novelas, pero al empezar a leer el libro fue una sensación de querer leer más, ¿sabes? O sea, de querer leer más porque empezar a entender y a comprender y a visualizar a los personajes en Europa, en diferentes partes, me pareció fantástico y al ir leyendo, pues bueno, como comentas tú, o sea, empezamos a ver cierto tipo de arquetipos, llamémoslo así, junguianos, em, que es de lo que venimos a hablar el día de hoy, Helen. Entonces, ¿Sí? bueno, pues respondiendo tu pregunta, pues sí, al estar escribiendo no solo relatamos lo vivido, ¿no? Sino que lo resignificamos. Esa es como mi manera de ver eh, la forma, o sea, yo como escritor. En mi caso, la escritura fue un espejo que me permitió entender mi dolor, darle un nuevo orden y transformarlo en fuerza. Y escribir mi libro fue al mismo tiempo contar mi historia y renacer en ella, ¿no? Como que reescribir de nuevo este camino en el que yo estaba, ¿no? Hiciste algo que en psicología yo le pido muchas veces a mis pacientes que hagan, porque nuestras historias siempre son subjetivas, son como yo la he vivido. A lo mejor la misma persona que ha estado en esa situación, a lo mejor hemos sido cuatro o cinco, cada una la ha vivido y la ha interpretado de un lugar distinto. Por lo tanto, si mi subjetividad de aquella vivencia me está haciendo dolor,
si yo la cuento desde una visión, desde un espectador distinto, puedo retransformar aquello. Cuando hablamos del perdón, siempre la gente lo interpreta mal interpretado desde, yo siempre hago la broma del colegio de monjas, de que te peleabas en el patio, venía la maestra y te decía, dad nuestros besitos y os perdonáis. O sea, no, era una mala bruja que me tiraba siempre del pelo y me golpeaba. ¿Cómo la podía perdonar? Lo que tenía era que aprender a defenderme de ella, no a perdonarle y a dejar que volviera a hacerme daño, ¿no? Luego Sí, con la adultez entiendes que el concepto de perdón que nos han educado es un perdón tóxico, no exacto, es un perdón auténtico. exacto, Y eso es lo que exacto, más me gustó de tu libro, exacto, porque exacto. lo defines y lo explicas muy, muy bien. Yo Sí, puedo perdonar, pero no volverme a convertir en víctima tuya. sí, Ese exacto, perdón me va a liberar a mí. exacto, Es igual exacto. si a ti te libera o no te libera, pero a mí sí que me va a liberar porque me permite el perdonarte, Sí. para poder llegar a perdonarte, me permite ver eso que he vivido desde un lugar distinto. Distinto, claro que sí, Helen. Quiero comentar que hay que tener muy en cuenta que son enseñanzas culturales y muchas veces familiares, ¿no? O sea, llegamos a entender el perdón. No, esto no tenemos nunca que ver quién es el culpable de esto, sino al contrario, tomar responsabilidad y entender un poco la historia, ¿no? Entender que traemos una historia y que entendimos y comprendimos completamente erróneamente el perdón, la palabra el perdón. De hecho, en alemán es diferente que en español porque perdón significa Vergebung, ¿no? Pero si vas no, pídele perdón o discúlpate o qué sé yo, es completamente una palabra diferente, ¿no? Es Entschuldigung. Y, y esto es algo que a veces no lo tenemos muy bien conceptualizado ni en nuestro consciente y mucho menos en nuestro inconsciente, ¿no? Pues Que, que eso pasa obviamente también, lo vemos mucho en el libro con Anaís, ¿no? Un poco, ¿no? A ver, de alguna manera en Anaís es un cozy crime. Fue un, a ver, yo empecé a leer muy jovencita porque, bueno, mis papás viajaban por cosas de su vida muchísimo y yo muchas veces me encontraba en sociedades en las que a lo mejor no hablaba ni siquiera su lengua. Por lo tanto, yo encontré mucho refugio en la lectura y Agatha Christie me acompañó muchísimo. Luego, un poco más mayor, eh, aprendí de su historia. Me llamó mucho la atención que el papá de ella le había prohibido aprender a leer y no sabía ni leer ni escribir. Los primeros libros que ella escribió los dictó en unos dictáfonos, unas grabadoras que existían que eran con Ah, es cierto, claro, claro, claro. esta Sí, letra sí, así. sí. Bueno, y Sí. entonces había una persona que se los tecleaba y se los pasó a máquina. A máquina. A mí esa mujer siempre me ha fascinado porque además ha tocado temas incluso en sus novelas como muy revolucionarios para la época que era, ¿no? Por ejemplo, Sí. la casa torcida Ujú. toca un tema que realmente para la época era impensable. Y el Sí, final, la solución que le da, sí, aún era más impensable. Por lo tanto, definitivamente. para mí fue una mujer que me fascinó. Entonces, para mí, escribir a Anais Stewart es realmente un homenaje a ella, ¿no? Qué interesante, Helen. Y cuéntame un poquito, vamos a una preguntita que se me acaba de salir, es ¿cómo se libera uno de una culpa que no es justa, pero se siente tan real? ¿Qué podrías comentar sobre esto? A ver, empezar a tomar conciencia. Yo muchas veces pido que me escriban relatándome por qué está la persona tan convencida de que tiene la obligación, y utilizo la palabra con conciencia, la obligación de sentir culpabilidad frente a ese hecho en el que a lo mejor ella es la víctima, ¿no? Claro, Muchas veces nos encontramos en las relaciones de madres narcisistas con sus hijos o sus hijas, que ellos siempre se sienten culpables
frente al dolor y el maltrato psicológico y físico muchas veces que están recibiendo de ese progenitor, ¿no? Entonces, claro, te vienen y ¿cómo puedo yo apartarme o tomar distancia? No digo contacto cero, pero sí tomar distancia y tomar distancia emocional si Sí, eso me hace sentir culpable. Porque claro, claro, me castiga con el silencio de hielo, hay una serie de dramas, de reproches que están ahí instalados. Entonces les pido que cada vez que sientan eso, escriban por qué lo están sintiendo. Que se pregunten por qué lo estoy sintiendo, en qué parte de mí lo estoy sintiendo, claro, qué me ha hecho sentirme así. Y claro, entonces la persona termina dándose cuenta de que eso es pura manipulación y que no tiene que sentirse de esa manera. por supuesto. Evidentemente aparece el enfado, pero yo también le hago entender que el enfado no ha de ser hacia esa persona que no sabe manejar las cosas de otra manera, sino hacia él por haberle cedido el poder. Que evidentemente, como somos niños, y no podemos no ceder el poder a nuestros padres, pero sí cuando somos adultos podemos quitarlos y ponerle una mirada adulta. Es que caemos mucho en esta parte, estamos muy acostumbrados a caer en el victimismo, ¿no? Es algo que obviamente también viene de la niñez. O sea, para mí en mi libro comento mucho la culpa, ¿no? O sea, la culpa que yo le doy es, aunque injusta, puede pesar como una cadena, pero Muchísimo. liberarse de ella implica reconocer que no todo lo que sentimos nos pertenece y que a veces cargamos con lo que Y que, otros y nos que, hicieron y que creer. hay que devolverle al otro lo que pertenece al Exacto. otro y sin ninguna agresividad, ¿eh? No hace falta. Claro, no, hay que... Simplemente me doy cuenta de que, uff, ahora me estás haciendo un chantaje emocional, ahora me estás haciendo esto, pero ¿por qué? Porque tú sigues siendo esa niña pequeña, aunque tengas 70 años, Sí, sigues siendo sí, esa niña pequeña que aprendió que tener a todo el mundo y obtener lo que necesitaba o creía que necesitaba para sobrevivir, se lo daban haciendo este tipo de juegos. definitivo. Yo creo que ahí Entonces, viene mucho esa parte de reflexión, ¿no? Tratar de detenernos antes de juzgar o de juzgar al de enfrente o a uno mismo, ¿no? Eso no importa, pero de juzgar, detenerse, reflexionar y tomar responsabilidad. a lo largo de mi libro aparece esa culpa, aparece ese dolor, aparece el duelo de la protagonista porque su esposo ha fallecido en un accidente y ella tiene que seguir la vida y tiene que seguir la vida adelante sin él. Pero además el tipo de situación que ocurre lleva a entender la infancia, los engaños, los silencios, pero también los traumas del esposo. Que Claro, esos solo bloqueos, ¿no? Esos bloqueos. cuando ese esposo que ya no está pudo sanar, puede emprender una acción de restauración Sí, de culpa. Lo que pasa es que fallece y al final ella se encuentra sin comerlo ni beberlo, con, yo le llamo la patata cocida, con la patata cocida entre sus manos, de terminar esa restauración por él y por otras víctimas. claro, claro. Y para mí el libro, por eso cuando leí el tuyo y pensé que tú estabas leyendo el mío, pensé, caray, qué sincronicidad, ¿no? O sea, de alguna manera estamos hablando de nuestro sentimiento de culpa del superviviente, pero por el otro De lado, la familia, de de la la familia. familia. Ella tiene un conflicto con su madre grave, su mamá es una chantajista, entonces ella ha huido del país y ha estado viviendo en Escocia muchos años y se ha casado con un escocés porque ha huido del conflicto. Ujú, Claro, ujú. se lo ha pasado a su hermana, por lo tanto Exacto. también hay la culpa hacia la hermana. Todo esto entorpece también la relación entre ellas. Y eso me lleva a una pregunta, o sea, ¿cómo reconciliarse con una familia que no supo amar como necesitábamos? ¿Qué comentas sobre esto, Helen? Mira, entendiendo principalmente que el nombre de madre, de padre o de hermano es un nombre al que le damos un peso Sí, mm, de dioses.
cuando nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos han sido personas con sus mochilas, con sus traumas. Sí, Aquí en España, la generación de mis abuelos fueron protagonistas directos de la guerra civil. Mi mamá estuvo en el campo de concentración con 6 años de Francia, con su mamá y sus otros hermanos. Ella era la pequeña. O sea, todos ellos cargaron con unas experiencias muy concretas. A mi mamá se lo vendieron, o sea, cuando mi mamá vio la película de La vida es bella, se dio cuenta de que ella había estado en un campo de concentración y que no se había enterado, exacto. ¿vale? Sí, O son sea, los bloqueos, ¿no? Los bloqueos que porque dejas allá atrás. además se lo hicieron de una manera vivir que, por ejemplo, yo tenía entre 5 y 6 añitos, que en el fondo no se dio cuenta, se dio cuenta de Qué pronto. Ya. impresionante. Pero claro, ¿eso qué significa? Que ella nos ha transmitido a mi hermana y a mí una serie de conflictos no resueltos. Claro, 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 Papá también perteneció a esa generación. claro. Entonces, ellos dos eran Perdón que te interrumpa, Helen. O sea, hay que comentar también a los escuchas que no es que tu mamá lo hiciera conscientemente, todo esto es inconscientemente, hay que recordarlo mucho, ¿no? nosotros aprendemos a ser quienes somos entre los 0 y los 20 años. Ahí Exacto, se cerrarán nuestros rasgos de personalidad, que no quiere decir que no se pueden cambiar, porque son rasgos, no es claro, lo que yo biológicamente soy. Pero eso se va a construir durante los primeros 7 años totalmente por lo que absorbemos implícitamente, ni siquiera explicitado, de las reacciones inconscientes de nuestros padres, de las reacciones de las personas más cercanas a nuestro entorno. Si yo tengo un hermano mayor, en este caso yo era el hermano mayor, ¿no? Si tenemos un hermano mayor, de él mismo, o sea, de cómo él se relacione, se coloque conmigo, de cómo la propia familia le ha colocado con relación a mí. exacto. A mí me colocaron a mi hermana, como nos llevamos 10 años de diferencia, y yo la pedía mucho, yo quería un hermano, porque me sentía muy sola, evidentemente. Eh, a mí me hicieron creer que yo era responsable del cuidado absoluto de ella, porque yo la había pedido. O sea, mis padres no tenían responsabilidad en ello, simplemente la habían fabricado y me la habían entregado. O sea, Sí, ese era el mensaje. Con sí, lo cual, durante muchos años, mi hermana no era mi hermana, era mi niña. Y exacto. yo le llamaba la niña. Claro, y tú tenías la posición de la madre. Me recuerda en mi libro, bueno, a mi historia propia, donde yo perdí, obviamente, o mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven, tenía 12 años aproximadamente, y fue un divorcio muy, muy, muy Y lo lamentablemente fuerte, ¿no? Mi padre alcohólico, hubo peleas graves y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues salen dos niños completamente desubicados, tratando de agarrarse de lo que sea. Y lo que estuve leyendo mucho es que los niños, la parte de sobrevivencia, tratan de buscar un equilibrio emocional, tratan de buscar este yin-yang, este equilibrio que existe entre mamá y papá, ¿no? Lo positivo y negativo. es romper la disonancia cognitiva, porque Exacto. nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, se va a llenar de las experiencias que nos transmita el rol masculino Ujú. y nuestro hemisferio derecho se va a llenar de lo que nos transmita el rol femenino. Hoy en Exacto. día hay gente que me dice, bueno, pero es que hay dos papás y hay dos mamás. Y dijo, sí, pero si os fijáis, dentro de la propia familia, uno de los dos coge el rol masculino y el otro coge el rol femenino. Y es Defi- inevitable, o sea, porque son los aprendizajes que nuestra propia biología nos lleva. Entonces, el Claro. que termina cogiendo este rol es el que va a llenar la información de uno de los dos hemisferios cerebrales Exacto. y con eso yo voy a ir construyendo. Y además biológicamente yo voy a ser, y eso no es cambiable, puedo aprender a vivir con ello y a gestionarlo, pero no es cambiable como no es si soy alto, si soy rubio, si soy moreno, si tengo los ojos azules. Claro. Es que voy a ser activo o voy a ser pasivo, voy a ser endógeno o voy a ser exógeno. Y la combinación de esas dos premisas es la que va a hacer que yo frente a mis papás
me coloque de una manera y absorba la información de una manera y mi Ujú. hermano, que es otra combinación, Actúa diferente. la absorba de otra manera totalmente distinta. Claro, Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder reconciliarnos con lo que no nos supieron dar? Es entendiendo que ellos no tenían la obligación de amarnos como nosotros necesitábamos, sino que nosotros veníamos con una carga biológica que nos posicionó en una necesidad que ese progenitor no tenía por qué saber darme. Sí que claro. tenía que saber ponerme de comer, ponerme un techo y calzarme, vestirme o darme una escuela, porque Sí, eso es responsabilidad parental. exacto, exacto. Pero el que supiera darme amor, porque era una mujer, cuando mamá odiaba a las mujeres, eh, yo no puedo pedirle. Ella venía con algo que no sabía ni que venía, por lo tanto, que hacía una autoexigencia sobre el modelo femenino muy grande. Sí, yo aquí agregaría únicamente, o mi percepción, mi visión es comprensión, ¿no? O sea, comprender las limitaciones nos libera completamente de las expectativas y nos permite sanar sin esperar que cambie la otra persona, ¿no? O sea, es un Pero proceso interno donde encontramos paz sí, al soltar esa exigencia, al soltarla, dejarla ir y al mismo tiempo tratar de estar echándole agüita a esa flor, ¿no? De amor, ¿no? Y ir alimentando ese amor, ¿no? esa, Y no co- al contrario. esa comprensión es la que nos va a hacer que nuestras relaciones de pareja funcionen. Exacto. Porque lo que estropea o lo que hace mucho daño en la relación son las expectativas que yo construyo de lo que el otro me va a tener que dar. Y yo Ujú. estoy dando lo que sé dar, pero puede Claro. ser que lo que yo esté dando al otro no le haga bien. Exacto. En un momento del libro cuentas como no te dabas cuenta, como Sí. tú estabas encerrado en una actitud egoísta en relación a tu pareja y tu familia. Ujú. Y no lo veías, no te dabas cuenta. No. Luego, cuando te diste cuenta y reaccionaste, pudiste modificar eso. Pero, Exacto. pero si tú no te hubieras dado cuenta nunca, a lo mejor tu pareja hubiera terminado rompiéndose. Claro, Y claro, estaríamos, esto y es estaríamos, y definitivo. estaríamos en otro final de En historia. otro final de historia, definitivo. Cuando yo puedo darme cuenta de las expectativas que yo le pido a otro, que no tengo derecho a pedir porque el otro no me ha de hacer feliz a mí, he de ser feliz por mí mismo, he de tener paz por mí mismo, he de estar en equilibrio por mí mismo. Exacto. Cuando yo dejo de esperar, todo lo que el otro me da es un regalo. Claro, totalmente. Y de hecho ahí fue el primer momento, ahorita que comentas, donde yo veo esta comprensión, ¿no? Que comentamos ahorita, esa comprensión y que es mentira muchas veces que digan que es muy difícil o dependiendo es que esto es un problemón que no se puede perdonar. O sea, esto es la mentira más grande que existe, yo creo porque el problema es este reflejo que uno mismo está teniendo, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo así. O sea, no se puede perdonar, pero pregúntate tú mismo, ¿por qué no quieres perdonar, no? Exacto. Y yo esto, por ejemplo, en el libro de Anais lo reflejo en Fina, que es la asistenta, también en Beth, que es la persona que lleva la casa hacia adelante, y entonces como soportes complementarios al club de lectura. O sea, cada uno aportan un reflejo de sí mismos que si no hubiera esa no expectativa y esa tolerancia, y ese el aceptar al otro Como tal es. como es, o sea, no podríamos construir una verdadera familia. O sea, ella construye con ese club de lectura, con esos personajes que cada uno tiene sus edades, sus características, su nivel cultural, pero cada uno aporta algo. O sea, ella puede realmente crear ahí
una auténtica familia, aunque no sea la suya propia de sangre. Eso te iba a comentar, ¿no? Que ahí yo vi mucho en ese libro, o en tu libro, perdón, es cómo empieza a hacerse una familia que no es de sangre y, y yo lo veo muy reflejado también en esta parte con mis tíos, ¿no? Que yo veía un poco a mis tíos que los empecé a ver como padres, ¿no? Que esto es muy interesante. O sea, yo esto lo vi ya grande, ya autoanalizándome, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos muchas personas en posiciones donde ni siquiera sabes realmente quién es tu padre o qué estás. Ahí empiezan los apegos realmente, ¿no? Los apegos donde tú estás ahí agarrándote de algo que no es real, que no es real. Pero que muchas veces pensamos que lo único real que hay es la familia de sangre. Exacto, Y a ver, yo quiero mucho a mi hermana y si mi hermana necesita cualquier cosa, yo estaré ahí, pero yo no la escogería como mi mejor amiga. Es claro, que no tenemos nada en común y somos hermanas y hemos tenido los claro. mismos padres, pero es Sí, que no tenemos nada en común. sí, Lo que a sí. ella le gusta, a mí me gusta. Entonces, la Me pasa relación. lo mismo, ¿eh? Por eso me río, me pasa O sea, exactamente lo mismo. entonces, claro, cuando alguien me viene y me dice, no, es que yo quiero que mi hermana sea mi mejor amiga, ¿por qué ha de serlo? A ver, o quiero que mi madre sea mi mejor amiga. No, perdona, tu madre tiene que ser tu madre. Tú de amigas podrás escoger y tener las que sean y serán muy Sí, buenas amigas. Pero si tu madre se convierte en una amiga, has perdido una madre. sí. Tu hermana solo vas a tener las que tienes. Si la quieres convertir en una amiga, o sea, estás perdiendo una hermana. Acepta que es tu hermana, punto. Y, Si solo tienes el plus de que os gustan las mismas cosas, pues mejor. Pero si no está, no pasa nada. No, no tienes que vivir amargado porque tu hermana no es como tú querrías que fuera para que pudiera claro. ser tu mejor amiga. Helen, aquí es muy importante, tal vez para los que nos escuchan o nos están viendo, estas preguntas reflexivas, ¿no? Que nos dicen, o sea, cada cuándo llamo a mi mamá o a mi hermana, cada cuándo me enojo con mi hermana porque no hace lo que yo quiero. O sea, o por qué me enojo con mi mamá se enoja conmigo porque yo no le llamo todos los días. Entonces, estamos repitiendo esos bucles, ¿no? Familiares, del cual, o sea, es que mi mamá se enoja si no le llamo diario y yo le exijo a mi hermana que haga lo que yo quiera. Sí. Es una cadena ahí. Aquí Anais recibe los reproches de la Exacto. hermana porque la mamá le pone una cabeza así a Elisenda porque la otra hija, Anais, no la llama. Y entonces la otra no sabe pararle, poner límites a la mamá y está atada en un apego en el que no sabe cortar. O sea, y entonces se enfada con la hermana porque no la libera de esa carga. Y lo que Elisenda no se da cuenta es que de esa carga, aunque Anaís hiciera lo que ella quiere que hace, no la liberará nadie. Definitivo. Solo se liberará ella cuando ponga límites de una forma asertiva y de una forma sana a esa mamá controladora, dominante, miedosa, Ujú. eh, que necesita que el mundo gire alrededor de ella porque vive la vida con miedo. Sí, Entonces, definitiva. Ya acabas de responder esa parte, bueno, de comentar esta parte del miedo, ¿no? Que creo que es la base de muchas cosas que aquí yo en mi libro también comento, bueno, que nos basamos mucho en Jung, ¿no? Todo este umbral del miedo nos hace cometer tantas cosas ilógicas que ni siquiera estamos tratando de reflexionar uno con uno mismo, ¿no? Y nada más exigiendo, exigiendo y al mismo tiempo pues reprochándonos y haciéndonos víctimas de todo de este círculo de reproches, ¿no? Es increíble, mira, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y si Jung estuviera vivo ya habría hecho un análisis sobre ello, es el famoso algoritmo de las redes sociales, ¿vale? Si yo miro las noticias que le salen a mi esposo, no tiene nada que ver con las noticias que me salen a mí, pero en cambio él y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿vale? Pero en cambio el algoritmo ha decidido reafirmarme en un tipo ujú, de pensamiento.
¿Por qué funciona esto? Porque nosotros tenemos un sesgo que se llama creencias irracionales y nosotros funcionamos por este sesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una voz todo el tiempo en el lóbulo frontal derecho Ujú. que me va diciendo, venga, va, que tú puedes ser campeona. Esto si soy una persona que tengo una pequeña cheerleader dentro como voz interna. Pero en el otro lado, la otra voz es la que me dice, no lo estás haciendo bien, ¿eh? Exacto, Ahora te está cuidado. viendo la gente y verá que has hecho no sé qué gesto, qué van a pensar de ti. O sea, o tendrías que llamar a tu madre aunque no la soportas, pero claro, es que no puedes decir que no la soportas porque mira qué mala hija eres, eres una Exacto. mala persona, ¿vale? O sea, estas voces ahora las tenemos alimentadas en el exterior a través de lo que el algoritmo nos va soltando permanentemente. Entonces, claro, cuando a mí la gente me dice, ¿cómo es que se está potenciando este machismo tan rancio y tan random entre la gente joven? Eh, es que es muy fácil. Los muchachos y las muchachas de 14 y 16 años que están siguiendo a un tipo de influencers, no Sí, les entran otro tipo de influencers, solo les entran estos. Por sí, lo tanto, no ven otro discurso que les pueda hacer abrir la mente y cuestionarse. No, cuando yo estoy dentro de mi familia, yo estoy dentro de una secta. sí, O sea, mi cerebro está secuestrado, ¿vale? sí, Por las creencias de mi familia. Y yo, durante los primeros 20 años de mi vida, los creo universales. exacto. Los macarrones solo se comen de la manera que mi mamá las hace. Las zapatillas se han de ordenar de la manera en que mi mamá me ha dicho. Sí. Las personas tienen que reaccionar de una manera determinada porque mi mamá dice que mi mamá, mi papá es igual, o mi abuela. Claro, no, 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 no Dicen importa. que eso ha de ser, porque mi universo es mi familia y en las Claro. familias siempre hay un líder que marca lo que hemos de pensar. La oveja negra es la que rompe estos esquemas, pero a un precio Y muy caro. comenzamos a repetir patrones, que es lo que yo comento también en mi libro. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, yo comento muy bien un pedazo que es que cuando yo tenía entre 12 10 años, yo me molestaba mucho que mis padres hicieran fiestas de familia los domingos y en la mañana tenerme que ir a la escuela. Pero curiosamente, cuando cumplo 19 20 años, en el mismo autoanálisis que hice a través de mi libro, me doy cuenta que comienzo a repetir patrones. O sea, yo ya estaba tomando los domingos con mis Ya, tíos, ¿no? Con mis tíos, ya yo ya estás estaba dentro, secuestrado, ya estoy secuestrado, ya estás sin secuestrado. darte cuenta, ¿no? Ya estás Entonces, repitiendo. vale, entonces, claro, cuando, por ejemplo, a mí me llega un post, ¿no? De izquierdas y pone que, ¿cómo puede ser que un trabajador, que uno no sé qué, no sé cuánto, esté votando a aquellos que van en contra de él? No, es que ese trabajador no ve tu post. No, Y el post o sea, y el trabajador que está viendo tu post es porque está dentro del algoritmo de tu ideología. El que está dentro del otro lado, o sea, está solo recibiendo pues, de Vox y del PP. claro, Por lo tanto, la información que recibe siempre es la misma. Por lo claro, tanto, nos mienten unos y nos mienten los otros. Bueno, eso es una superficialidad muy grande. No, el otro tiene unos intereses y mira la vida desde un lugar. claro, Este tiene unos intereses y mira la vida desde ese lugar. El criterio es entender que cosas de aquí son correctas, que claro, cosas de aquí son correctas y lo que no, quitarlo. claro. Pero como las redes nos están reproduciendo nuestro funcionamiento biológico, neurológico, cada vez estamos más encerrados dentro de la secta y Sí. no nos damos cuenta. Sí, es cierto. Aunque me han llegado ahorita unos acompañamientos que yo he hecho y que me han dicho personas con miedo de este tipo de cosas, ¿no? Porque yo aparte, pues como sabes, me dedico también al online marketing, al marketing digital, y me decían, pero es que ¿cómo, Julio? ¿Cómo se hace? Y, o sea, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, lo sé cómo se hacen todas estas publicidades, pero
volviendo a este pequeño conflicto, yo lo que les comentaba a las personas, no sé, a ver qué opinas tú, Helen, que es eh, que traten, o sea, ya de ser conscientes de esto, porque esto no va a disminuir, vamos en una evolución, pero mientras nosotros seamos más conscientes, tratar de informarnos, de ser más reflexivos con uno mismo, de antes de actuar, pensar dos veces o tres veces antes, nos va a hacer de una forma diferente, o sea, de evolucionar junto con el Internet, junto con la parte digital, ¿no? Y evolucionarla nosotros hacia otra dirección. A ver, para mí lo importante de Jung cuando habla de la sombra y sobre todo cuando habla de la individuación, La individuación, iba a saltar. no del individuo, sino de la Exacto, individuación, la para mí individuación. es muy, muy importante porque habla de ir de lo individual a lo colectivo. Exacto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo unos mecanismos que además son primarios y son los que tienen millones de años, no los 150.000 años solo que tiene nuestro cerebro moderno. Pero, ujú, Cuando a mí una emoción, o sea, cuando yo siento y percibo una emoción y esa emoción me produce dolor, ahí tendría que entender, parar y reflexionar. ujú. Y ahí tendría que parar y preguntarme, ¿qué me está indicando esto? ¿Qué me está enseñando esto? Y a partir de ahí mirar en ese espejo. Con esto Exacto. no digo que la persona que nos esté faltando al respeto, que esté siendo un maltratador o maltratadora con nosotros, tengamos que mirarle y decir, ah, no, no es culpa de él, es culpa mía. Ah, no, 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 es lo que esta persona ha hecho me ha dolido mucho. ¿Por qué me ha dolido tanto? Entonces puede ser pues, porque realmente me está faltando el respeto y me está humillando delante de todo el mundo. Vale, ¿por qué le estoy dejando hacer eso? ¿Por qué le estoy dando el poder de que esa persona me humille y me haga dolor lo que me está haciendo? Claro, claro. Esa es mi sombra. Claro, pero y exactamente cuando nos damos cuenta y hacemos esta autorreflexión, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a pasar? Va a tener que ser, o sea, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos causantes de nuestras propias cosas, nuestros propios conflictos que atravesamos. Y esto a muchas personas, incluyéndome en primer lugar, caemos en un victimismo en esta parte ok, chin, ahora fui yo soy el culpable, ¿y ahora qué hago? Bueno, en esta parte es donde viene el perdón. Sí, pero además hay una cosa que sí que me gustaría matizar porque se está utilizando muy a la ligera ese concepto de la psicología positiva y se está convirtiendo en un positivismo neoliberal en el que si a ti las cosas te van mal es que eres un pringao, o sea, porque si tú no fueras un pringao te irían bien, ¿vale? A ver, cuando yo me doy cuenta de que yo he sido responsable o corresponsable en esta situación, no, o sea, el problema de que entro en el victimismo es porque me siento culpable. Mm, mm, Y no todo el mundo a través de esa culpa va a poder llegar al perdón, sino que a través de ujú, esa culpa va a convertirse todavía más en esclavo del ujú, maltrato del otro, porque no va a saber salir de esa trampa. Y ujú, si yo soy el responsable de que esta pareja que tengo me pegue palizas, porque yo he participado en el juego de víctima-verdugo, ujú, ujú. entonces, pobrecito, porque la víctima tiene ese problema. O sea, Sí, que perdona sí, muy rápido, ¿vale? sí. Pero sin tener conciencia de que eso no es perdón, eso es sumisión, Exactamente, eso es exactamente, sumisión, ¿vale? exacto, Entonces, ojo que a mí esa parte en exacto. muchos libros de crecimiento personal, de autoayuda o incluso en charlas, me da un pánico terrible, Sí, porque ese tipo de personalidad sí. entiende que como es responsable de eso que le está pasando, tiene que someterse a ello. Yo Pero considero no, que aquí cuando uno, voy a hablar en primera persona como lo que me pasó a mí, que yo comento, es como cuando me di cuenta, lo primero que realmente hice fue leer mucho, darme cuenta que qué es lo que está pasando, dónde estoy metido, ¿no? Y después de eso
pides ayuda, pide ayuda profesional, porque no puedes irte ni con tu amiga, ni con tu hermano, ni con tu amigo. Es lo peor que uno podría hacer, digo yo. O sea, vas con una persona profesional que sepa un poco, ¿no? Sobre profundidad, psicólogos, terapeutas, acompañamiento emocional, y según la dimensión del problema, ¿no? Porque si es un problema muy grave, pues no vas a ir con un acompañante, vas con un psicólogo o un terapeuta ya con más Especializado en experiencia, trauma ¿no? o Ah, exacto. especializado en lo que Pero sea. en esa parte ahí viene esta parte de responsabilidad que tienes mucha razón, que uno no se tiene que hacer el macho, ¿no? En este caso, yo puedo con todo, ¿no? Además, eso es un error, ¿eh? Y no es de débiles pedir ayuda. Hay que Exacto, tener mucho valor para pedir ayuda, ¿eh? Que esto exacto, también es un concepto que a veces se pierde de vista. Lo que pasa es que sí, ¿eh? Cuando hemos de tener en cuenta que yo tengo un sesgo, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo leo un libro de crecimiento personal o de autoayuda, hasta que yo no soy consciente y no puedo salir de ese sesgo, iré leyendo las frases que me lleven a la culpa. exacto. Y lo que hemos de entender es que cuando yo me siento culpable, no estoy haciendo bien el trabajo. El La trabajo, sombra no es culpabilidad. La exacto, sombra es el reconocimiento de lo que no he podido realizar de una forma sana, exacto. pero no culpa. Si aparece la culpa, o tengo que pedir ayuda o tengo que revisar lo que estoy leyendo y cómo lo estoy leyendo. Exacto, exacto. Es muy buena recomendación porque definitivamente eso es algo que de repente ahorita están saliendo mucho en las redes sociales, todo este tipo de cosas, y que muchas personas realmente no son conscientes de lo que de la información que están recibiendo. Y es una información con tanto poder que está mal recibida. O sea, porque no, esa persona que la recibió no tiene los otros conceptos que debería de tener para entenderla. Plantéate una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, Claro, ¿vale? Según lo que esté leyendo, entrará en unos bucles sí, impresionantes sí, y aún se culpabilizará mucho más. sí. O un ansioso, O un un ansioso. ansioso, ¿vale? Entonces, claro, hemos de ser muy conscientes de que si yo tengo un problema de fondo, antes de lanzarme a la lectura desaforada, tengo que, tengo que pedir consejo a un profesional, que esa persona, yo Tienes utilizo razón. mucho la libroterapia y la peliculoterapia y la series terapia, a mí me encanta, es más, en mis podcasts todos termino recomendando libros, series, películas que pueden acompañar lo que hemos estado hablando durante el podcast o en mis blogs también siempre termino acompañándolo. ¿Por qué? Porque a veces una palabra, una imagen me puede hacer ver muy claramente lo que me está ocurriendo y lo estoy Exacto, viendo como espectador, no en primera persona. Por lo sí. tanto, no hay culpa, hay insight, hay revelación, ¿vale? Entonces, Revelación, ¿qué es lo importante, no? Al final y al cabo es entender y comprender eso que viviste. Entonces, cuando alguien tiene un trastorno fóbico, tiene trastornos obsesivos, tiene tendencias paranoides, ojo con lo que vamos a leer. Claro, claro. Y Porque o ver o escuchar o o ver, o sea, todo escuchar, lo que, o porque sea, lo que yo escuche, lo estaré todo el rato uniendo, o sea, mi claro. riesgo estará todo el rato haciendo conexiones con aquello, con lo cual estoy alimentando a mi crítico interno a Sí, una intensidad de juez o de claro. No, definitivo. Eso es primordial. Todo lo que acabas de comentar creo que es a mí un me valor gustó, impresionante. a mí me gustó porque en tu libro entiendo que como ensayo está muy bien acompañado, hablas muy bien de esa parte de la psicología. Por lo tanto, el libro no da pie a que puedan haber esas confusiones de
culpabilidad. De hecho, tuve mucho miedo, o sea, yo tenía mucho miedo porque, como sabes, cuando yo escribí el libro, yo no estaba muy metido en la psicología. Yo empecé con el libro y por ese mismo miedo de yo, es un miedo de responsabilidad, llamémoslo así, ¿no? De ser responsable de lo que yo voy a publicar. Y tenía que basarme de psicólogos, filósofos, de una manera espiritual, si lo podemos llamar, responsable, y, y quitando en verdad de que el libro vaya a ser un de autoayuda, ¿no? Porque no es un libro de autoayuda, es un libro para reflexionar, yo lo diría, es un ensayo del perdón para comprender que el perdón no es lo que todos tenemos visto, que al final, volviendo a nuestros libros, lo vemos con Anaís, ¿no? Y lo vemos en mi libro, ¿no? Tratando de llevar estas historias de alguna manera lógica, con un camino real, ¿no? Y positivo. Y también entender que aunque yo pueda perdonar, porque eso es sano para mí, a alguien que me ha hecho daño, yo tengo todo el derecho del mundo a mantener contacto cero. El Exacto, libro, en cierta exacto. manera, el final, me he dado cuenta que todo el mundo que lo ha leído me ha dicho, es que no, no lo pillé, no me lo esperaba, porque hay la reunión No típica. cuentes la historia, No, no no, no cuentes el cuento el final, final. no voy a contar el final. Pero cuando hay la reunión típica, ¿no? De que ella ya ha descubierto qué ha pasado, realmente nadie, o sea, me acuerdo que la lectora cero y el editor me dijo, el último capítulo tuve que volvérmelo a leer porque estaba ya con tanta pero ¿quién puñetas es? Dice que es que ni leí si había una coma de más, un punto de más, un no sé qué. O sea, me lo tuve que leer al final del tirón y cuando ya un texto pensé, ah, bueno, ahora lo corrijo. O sea, eh, Sí, es cierto. evidentemente, o sea, es, puedo entender y puedo comprender, pero tú has de pagar lo que has hecho. Sí. Sí, sí, pero definitivo, volviendo a esta parte del perdón, que muchos cuando llegan conmigo, y me dicen, pero bueno, ¿cómo voy a perdonar si me hizo esto que, ¿no? O por cómo voy a perdonar si mi padre ya falleció, o cómo voy a perdonar si yo vivo en Alemania y mi familia vive allá, ¿no? Entonces, es muy cierto y lo planteo y lo pongo con bases que no es necesario tener presencia a la otra persona para poder perdonar, ¿no? Para poder sentirse uno bien Consigo mismo. y exacto, ¿no? Ni hace falta Me tener hace una falta. charla con el otro para decirle que no, es comprender que el otro hizo lo único que sabía hacer, que Sí, hizo daño, exacto. e incluso podía ser consciente del daño que estaba haciendo, ¿eh? Porque o sea, los psicópatas perversos narcisistas saben que están haciendo daño y no les importa hacer daño, Ujú. ¿vale? Pero Claro, además no claro, les importa, no claro. tienen conciencia de culpa, Claro. tienen Pero conciencia de yo les objetivo. comento mucho a los que vienen conmigo, es como, pues no, tratar de no ponerles también al final ya esa No, etiqueta, ¿no? O sea, yo creo que, porque me pero vienen muchos y me dicen, ¿cómo identifico yo que yo ya perdoné? ¿Cómo sé yo que ya perdoné? O a veces yo les digo, mira, tú vas a saber cuando ya perdonaste, porque dice, ¿cómo voy a saber de esta manera? te Entonces, sentirás en ¿no? paz, estás Sí, en pero paz. también al momento tú de mirar otra vez un poco hacia atrás, lo ves con amor, de alguna manera, de hecho, tal vez no con amor, pero con compasión, de alguna forma, ¿sabes? Compasión. La Que, palabra que, que, correcta es con compasión. ¿no? Que al final lo estás dejando, lo ves, no pasa nada y continúas tu camino hacia adelante. Esto es una, o sea, ese es el poder del perdón de los que todos hablan, ¿no? Creo yo. Sí, y además, o sea, es un poco el poder decir, mira, reconozco que mi papá fue así, no sé qué, pero soy consciente que debido a cómo él fue, yo hoy en día soy la persona que soy y agradezco tremendamente la persona que soy. No es gracias a él soy quien soy, ¿eh? Sino Exacto. debido al dolor que me produjo, yo he podido llegar a evolucionar y ser quien soy. Sí. Y no me parezco en nada.
a esa persona. Exacto, Y eso es lo que me da paz. Y ahí es donde yo le he perdonado. exacto. Y ahí es donde yo puedo hablar de esa persona y recordar las partes bonitas y positivas. Las otras ya no me interesan porque ya no las necesito para mantener Es. el dolor, Ujú, porque exacto, el dolor ya se sanó. claro, Es- claro. El Salvador ya se Le sanó. perdoné por haber jugado tanto tiempo en esa liga, ¿vale? Y le perdono porque entiendo que hizo lo único que supo hacer y ya está. Y así estaba Anaís. Sí, señor, estaba ella. Sí, ahora estoy ya a punto de sacar el segundo. Ah, súper. Sí, no termina con la típica reunión de Cozy Crime, pero sí que tiene un final muy, muy hermoso, ¿El donde siguiente año o este año lo vas a este sacar? año, ahora Ah, en súper. octubre, ya creo que ya va a salir. La portada también es preciosa, están dándole los últimos toques. Ah, súper. Y ahora ya me lo han de devolver las dos lectoras cero para ver si hay algo que hay que ajustar. Pues ya brindaremos cuando se Y, publique. y- y evidentemente ahí hay esa parte suya de poder tirar hacia adelante su vida y dejar atrás con amor esa pareja que falleció, ¿no? Y dejar atrás no quiere decir olvidar, sino poderle recordar con alegría. Exacto, exactamente. Ahí es lo que estamos comentando, ¿no? Pero pues yo creo que estamos a punto de finalizar. Sí, No sé si, bueno, antes que nada queremos recordarles a todos que tienen que leer nuestros libros, se los pongo aquí en pantalla, sí. ¿no? Y Yo tengo ahora de momento el tuyo aquí, el sí, mío no lo tengo. exacto. Y bueno, y esperemos que tener sus comentarios aquí en el podcast o en donde hayan visto o escuchado esta amena charla. ¿No? Agradecer muchísimo a Helen por esta también iniciativa que ojalá me pareció espectacular. Y bueno, bueno, quiero finalizar una última reflexión. No sé si tú A mí me hizo mucha ilusión conocerte. igualmente. Y pensé que, bueno, podíamos hacer estas charlas desde el alma, ya que el podcast se llama Entre Almas y Letras, e ir teniendo de vez en cuando alguna charla de este calibre contigo de nuevo, Me con otro encantaría, claro que sí, yo creo que escritor. sí, ¿no? Teniendo temas ya más exactos y profundizar tal vez en algunos temas que confío que traigan muy buenos beneficios para todos nuestros, pues nuestro auditorio, que es al final nuestra meta, ¿no? Y para mí, la meta de mis libros, porque todos tienen un trasfondo, que es el educar para una sociedad que sepa vivir pacíficamente, sin luchas, sin guerras. Y en concreto en esta novela de Anaís, para mí es el sanar las heridas familiares y personales, tanto de los que están aquí como de los que ya no están aquí. Definitivo, me Porque la encanta. historia en el fondo es sanar la herida de ella, la herida de los componentes del club de lectura a nivel de familia, o incluso el pueblo tiene una dimensión viva, es también un alma dentro de la historia, con su alcaldesa histriónica y sus personajes también. Em, Poder llegar a sanar esas heridas familiares y personales para poder llegar a esa individuación, para poder Exacto. llegar realmente a esa vivencia en armonía colectiva. Definitivo. Yo, bueno, quiero cerrar con igual una reflexión y es el perdón, ¿no? Recordarles que el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma la forma en que lo llevamos en el corazón. Es un acto de libertad que nos devuelve la paz y nos recuerda que siempre tenemos la posibilidad de elegir sanar. Sí, Muchas es. gracias, Helen. A ti y nos vemos próximamente. Venga, Julio, Un abrazo. nos vemos.